Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en un experimento científico absolutamente fascinante, uno a gran escala que se atreve con una de las ideas más polémicas y persistentes que existen, la de si nuestra mente puede, de algún modo, influir en el mundo físico. Esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Desde siempre nos hemos preguntado si los pensamientos, las intenciones o incluso el estado de ánimo pueden llegar a alterar la realidad, aunque sea de una forma muy sutil. Durante muchísimo tiempo esto fue territorio de la filosofía, de la pura especulación, pero la ciencia moderna ha intentado de una vez por todas encontrar una respuesta clara. El término científico para esto, que es un poco un trabalenguas, es micropsicoquinesis, o para abreviar, micro-PK. La teoría, en esencia, dice que la conciencia humana podría ser capaz de generar desviaciones muy pequeñas, pero que se podrían medir estadísticamente, en procesos que deberían ser totalmente aleatorios. Pensad, por ejemplo, en el resultado que da un generador de números cuánticos. Y ojo, que esta idea no es para nada nueva. Ya en el siglo XVII, Descartes le daba vueltas al asunto. Más tarde, en los años 40, se hicieron los primeros experimentos serios con dados para intentar medirlo. Y ya más cerca de nuestro tiempo, se han hecho cientos de estudios con tecnología cuántica que han dado resultados, intrigantes pero muy polémicos, con efectos tan pequeños que muchos creen que son simples errores o sesgos. Hacía falta una prueba definitiva. Y ahí es donde entra en juego el experimento que vamos a desgranar hoy. Un equipo de investigadores se propuso diseñar la que sería la prueba más grande y rigurosa sobre la micropsicoquinesis hecha hasta la fecha. El objetivo era claro: intentar zanjar el debate de una vez por todas. A ver, para que nos hagamos una idea de la magnitud de esto, fijaos en el número. Se reclutó a un total de 12.571 participantes. Es una cifra enorme, que da un poder estadístico brutal, capaz de detectar hasta el efecto más minúsculo, si es que de verdad existía. El método era súper elegante, muy simple en realidad. Primero, se ponía a los participantes en un estado de ánimo relajado y optimista. Después, simplemente observaban una pantalla mientras un generador cuántico, que es como lanzar una moneda al aire pero a nivel cuántico, de forma perfecta, decidía si iban a ver una imagen y escuchar un sonido positivo o uno negativo, y esto 100 veces por persona. Y aquí viene la clave de todo el asunto. La elección de la imagen no la hacía un programa de ordenador normal, sino un generador de números aleatorios verdaderamente cuántico, uno que se basa en el comportamiento impredecible de los fotones. Era, un sistema puramente aleatorio, imposible de predecir. Entonces, la gran pregunta estaba servida. Si la teoría de la micro-PK era cierta, ese estado mental positivo y relajado de miles y miles de personas debería, de alguna forma, empujar un poquito el resultado cuántico. Verían en promedio más imágenes positivas de lo que dictaría el puro azar, que es un 50%. Con más de 1.250.000 pruebas individuales en total, a una barbaridad de datos, los resultados tenían que ser increíblemente sólidos. La expectación, claro, era máxima. ¿Qué es lo que encontraron? Pues el resultado fue casi un cara o cruz perfecto. Un 50,02% de las veces salieron imágenes positivas. O sea, una desviación tan minúscula del 50%, que es exactamente lo que esperarías por pura fluctuación aleatoria en una muestra así de gigantesca. Y esta gráfica lo deja clarísimo. Es un análisis que va acumulando la evidencia a medida que se suman participantes. Como se puede ver, la línea de evidencia se va de cabeza al territorio de la hipótesis nula, la H0. En ciencia, la hipótesis nula es, sencillamente, la idea de que aquí no pasa nada, que no hay ningún efecto real y que todo es producto del azar. Que los datos apoyaban con muchísima fuerza la conclusión de que la mente no estaba influyendo en absolutamente nada. La conclusión parecía de cajón, clara, directa y sin lugar a dudas. El experimento más grande y riguroso jamás realizado sobre este tema no encontró ni rastro de que la mente pudiera influir en la aleatoriedad cuántica. Caso cerrado, ¿verdad? Pues no tan rápido. Porque aquí es donde la historia da un giro de guión alucinante. Cuando los investigadores analizaron los datos de una forma completamente distinta, sin fijarse en el resultado final, sino en cómo fue evolucionando a lo largo del tiempo, se toparon con algo que no se esperaban para nada. Fijaos bien en esta gráfica, porque es fascinante. En lugar de tener una línea más o menos plana alrededor del cero, que es lo que esperaríamos del azar puro, lo que se ve es una oscilación clarísima. El efecto acumulado subía a veces un montón y luego volvía a bajar una y otra vez. Parecía una ola. No era ruido sin más, parecía que había una estructura ahí debajo. Esto llevó a los investigadores a plantear una idea nueva, y bastante especulativa, la verdad. ¿Y si lo que estaban viendo no era que no hubiera un efecto, sino que había un efecto que era constantemente corregido o contrarrestado por algún mecanismo? Lo llamaron oscilación armónica amortiguada. Imaginaos que empujáis un columpio.
coge impulso, pero luego algo lo frena y lo devuelve poco a poco al centro. Pues algo así. Claro, para saber si esta onda en los datos humanos era de verdad o solo ruido, tenían que compararla con algo. ¿Y qué mejor que compararla con el azar puro y duro generado por un ordenador? Si la onda de los datos de las personas era especial, tenía que ser diferente de la onda que produce el azar por sí mismo. Y aquí lo tenemos, el resultado que lo cambia todo. La onda de arriba representa la frecuencia de oscilación en los datos humanos, la de abajo, la de la simulación por ordenador. La diferencia salta a la vista, ¿no? Los datos de los participantes humanos oscilaron mucho más rápido, tuvieron muchos más picos y valles en el mismo tiempo. Y esto ya no se podía explicar tan fácilmente por simple azar. A ver, entonces, ¿cómo juntamos estas dos piezas del puzzle? Por un lado, un resultado final nulo, un 0, y por otro, este patrón de oscilación rarísimo, que no parece para nada aleatorio. Los autores propusieron una analogía que es muy buena. Recuperaron esa vieja idea de Descartes, la del jugador optimista. A lo mejor el optimismo sí que te da una racha de suerte al principio, un subidón. Pero, según esta nueva teoría, esa desviación del azar no se puede mantener. El propio sistema la contrarresta provocando una racha de mala suerte para volver al equilibrio. Al final del día, las ganancias son 0, pero el camino hasta ahí ha sido una auténtica montaña rusa de altibajos. En resumen, y para que quede claro, este estudio monumental llegó a una conclusión doble. Por un lado, no parece haber un efecto neto y sostenido de la mente sobre la materia. Pero, por otro lado, la forma en que se desarrollaron los resultados sugiere que podría estar pasando algo mucho más complejo por debajo. Quizá un efecto y un contraefecto en una especie de batalla constante, anulándose mutuamente pero dejando un rastro en forma de onda. Un buen recordatorio de que la ciencia a menudo no da respuestas de sí o no. Y todo esto nos deja con una pregunta final que es, para darle vueltas a la cabeza. Quizás el error todo este tiempo ha sido buscar una desviación simple, un empujoncito constante hacia un lado. ¿Y si el verdadero fenómeno, en caso de existir, no es empujar el resultado, sino crear estas oscilaciones, esta especie de danza entre la intención y una corrección del sistema? Una pregunta que desde luego abre un capítulo nuevo y fascinante en esta búsqueda de siglos.